Bienvenido a la clase número 10 del curso de Excel básico de la Academia Desafíate. Mi nombre es Paola Cortés y seré tu maestra. En esta clase aprenderás sobre el trabajo con funciones en Excel. Hablaremos un poco sobre definiciones y conceptos básicos de las funciones, los elementos que las conforman y vamos a ejemplificar estos apartados utilizando la función suma y todas sus formas posibles para expresar argumentos. Empecemos hablando sobre qué es una función. Bien, una función es una fórmula predefinida que realiza cálculos utilizando valores específicos en un orden particular. Una de las principales ventajas es que ahorra tiempo porque permite procesar grandes cantidades de información y operarla sin tener que escribir los procesos nosotros mismos. Ahora bien, las funciones tienen ciertos elementos que las conforman. En este caso, cada función tiene una sintaxis o un orden específico que debe seguirse para obtener el resultado correcto. Sin embargo, la sintaxis básica para crear una función es la siguiente, la que tenemos aquí en el ejemplo. Para comenzar, cuando vamos a insertar una función, lo principal es colocar el signo igual. Ya cuando hemos colocado el signo igual, vamos a seguir con el nombre de la función. El nombre de la función es ese apartado que ya está definido y básicamente se rige por el proceso que va a realizar nuestra función. En este caso, el proceso es una suma y el nombre de nuestra función es suma. Los siguientes serían los argumentos. Estos datos van entre paréntesis. Los argumentos son los datos o los valores que se van a operar. Y sobre todo estos son los que más cambian en relación a qué tipo de función estamos utilizando o incluso las variantes que tiene cada una de las funciones. Para trabajar con los argumentos básicos de las funciones debemos conocer ciertos apartados. En este caso, la función suma, el dato que nosotros hemos tomado como ejemplo para los argumentos es un rango de datos, pero dependiendo de la naturaleza de la función, puede que requiera que vayamos separando estos datos y estos procesos los realizamos dependiendo la configuración de nuestra máquina con comas o punto y coma. También hay ciertas reglas que debemos tomar en cuenta para el uso de funciones en Excel. Iniciando, si la función va al comienzo de una fórmula, se debe empezar insertando el signo igual. También los argumentos o valores de entrada van siempre entre paréntesis y no tenemos que dejar espacios antes o después de cada paréntesis. Los argumentos pueden ser valores constantes como números o textos, fórmulas o incluso otras funciones. También los argumentos deben de ser separados por punto y coma o en su defecto coma, como les mencionaba anteriormente, según la configuración regional de nuestras computadoras. Ahora bien, ya que conocemos un poco sobre la estructura que tiene una función, vamos a ver ejemplos de cómo utilizarla, pero antes quiero mencionarles una herramienta bastante útil que tiene Excel y es el apartado de la biblioteca de funciones. Si venimos a las fichas de trabajo y vamos a la ficha de fórmulas, tenemos este apartado llamado biblioteca de funciones. La biblioteca de funciones ubicada en la pestaña fórmulas nos permite buscar y seleccionar las funciones disponibles en Excel basándonos en categorías como la categoría de funciones financieras, funciones lógicas. Tenemos un listado de todas las funciones agrupadas en esta categoría. Tenemos funciones de texto, funciones de fecha y hora y poco más. Entonces nosotros podemos directamente escribir una función en nuestra celda de trabajo o seleccionarla desde la biblioteca de funciones. La mayoría de funciones los nombres que las representan están bastante relacionados con el cálculo que se va a realizar. Por ejemplo, para sumar la función suma, para obtener un promedio la función promedio, para obtener una hora la función hora. Entonces es bastante intuitivo. Ahora bien, veamos unos ejemplos con la función suma y sus variantes. Tenemos tres variantes de la función suma. Inicialmente la función simple, que es el signo igual para que lo coloque en el formato de fórmula y lo tome como un dato a operar. Luego el nombre de la función a la que estamos haciendo referencia,
que es la función suma, seguido de los paréntesis y los valores que va a operar. En este caso, el ejemplo, la función suma. Cuando nosotros estamos escribiendo el nombre de nuestra función, aparece un listado de posibles coincidencias. Podemos dar doble clic en el icono donde dice f de x y se selecciona la función. En este caso no la terminamos de escribir, sino que se autocompleta y llega hasta el punto de abrir el primer paréntesis ya para recibir los argumentos. La función suma está recibiendo los valores del total. La forma simple de la función suma simplemente contiene los valores a sumar. Entonces es el nombre de la función y todos los datos que va a sumar. Ya vamos a ver por qué esto es importante. Entonces tenemos la fórmula utilizada y el resultado de nuestro cálculo, de nuestra función. Ha realizado la suma de todos los totales. Vamos a utilizar esta tabla como referencias. Tenemos categoría 1, categoría 2 y un total. Esto para darles un ejemplo bastante básico de cómo utilizar la función suma con sus tres variantes, ya incluyendo las variantes lógicas. La función simple es un cálculo matemático, una suma. Ahora bien, en su segunda forma, como una función con condición, tenemos a sumar punto sí. En este caso, nuestra función cambia un poco. Vamos a escribir la función. Si escribimos sumar punto y nos aparecen las opciones. Podemos dar doble clic en f de x o presionamos la tecla tab en nuestro teclado y se autocompleta la fórmula seleccionada. Y en este caso podemos ver, cuando ya tenemos escrita la función y hemos abierto el paréntesis para empezar a insertar los argumentos, Excel nos proporciona una guía de los valores o criterios que va a recibir nuestra función. Y aparece sombreado como en negrita el criterio en el que estamos ubicados actualmente. En este caso, la función sumar.sí lo que hace es que va a sumar un conjunto de datos siempre y cuando cumplan con una condición asignada, con una sola condición asignada. Entonces, recibe tres valores. Inicialmente el rango de datos. Este rango va a ser el rango de los valores de donde yo voy a obtener mi criterio o mi condición. Su segundo valor va a ser el criterio, es decir, la condición que se tiene que cumplir, y finalmente el rango de suma, que sería el conjunto de valores en los que la función va a buscar las coincidencias entre el rango del criterio y el criterio para realizar la operación. En este caso el ejemplo es, si yo quiero obtener la suma de los datos solo de la categoría A, porque tengo categoría A, B y C. Yo quiero los datos o la suma solo de la categoría A. Entonces, inicialmente lo que yo haría es seleccionar el rango de datos de donde voy a obtener mi criterio, es decir, las categorías, y ahora voy a separar este argumento con una coma. En el caso de mi máquina, aquí podemos ver que nos va dando una guía incluso de las herramientas a utilizar. Dependiendo de la configuración, aquí podría decir punto y coma. En mi caso voy a utilizar la coma. Posteriormente tengo que definir el criterio o la condición que va a utilizar mi función. En este caso mi criterio era que fuera solo de la categoría A. Esto lo vamos a escribir entre comillas dobles porque es un texto. Entonces presiono la tecla Shift, la mantengo presionada, y el número 2 del teclado en la parte alfanumérica y obtengo comillas dobles. Luego mi criterio, que era la categoría A, y cerramos comillas. Aquí es algo importante, yo les estoy comentando que el criterio es la categoría A. Dentro de mi categoría 1 yo tengo valores A, B y C. El dato que yo le paso a la función como criterio tiene que estar escrito exactamente igual a como está escrito en el rango de datos donde va a realizar la búsqueda de la coincidencia. Por ejemplo, si yo tengo aquí tienda de
en mayúscula o minúscula, cuando yo haga referencia dentro de mi función a ese criterio, lo tengo que escribir exactamente como aparece en el rango de datos que le voy a pasar para que realice la búsqueda. En este caso es la categoría A, solo A, separo con coma y ya me muestra en negrita que ahora tengo que seleccionar el rango de suma. Bien, el rango de suma va a ser los valores del total y no hay que olvidar de cerrar paréntesis para finalizar nuestra función. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta función? Bien, escribimos el signo igual para que lo opere como una fórmula. Posteriormente llamo al nombre de mi función, que es la función sumar.si, para sumar con una condición, y le paso los siguientes argumentos. Inicialmente el rango del criterio, el rango donde están los datos y donde va a buscar el criterio o condición. Posteriormente, cuál es ese criterio o condición que se tiene que cumplir, y finalmente los datos o el rango de datos que va a sumar. En este caso sería el total. Presiono Enter y ya obtengo 800. En este caso serían los valores de A. Vamos a colocarles un color de fondo y podemos ver que los valores que pertenecen a la categoría A serían 100, 500 y 200. Por lo tanto, el resultado de la suma es correctamente 800. Ahora bien, esta variante lógica de la función suma funciona con una condición, pero en el caso de que yo necesite obtener resultados de datos de más de una condición, por ejemplo, quiero obtener la suma del total de esta tablita que estoy utilizando como ejemplo de los valores que estén en la categoría B y que pertenezcan a la tienda E. Ahora tengo dos categorías de referencia o dos categorías en las que se tiene que cumplir cierto criterio para yo poder obtener ese valor sumado. Entonces, en este caso, la descripción de los argumentos de la función cambia un poco. Empezamos con la sintaxis básica, el signo igual y el nombre de la función. En este caso vamos a utilizar la función sumar.si.conjunto, que es para sumar con múltiples condiciones. Puedo utilizar dos o más condiciones. Los argumentos o el orden de los argumentos cambia un poco. En este caso no va primero el rango del criterio, sino el rango de suma. Entonces yo defino el rango donde están los datos a sumar, separo este rango de datos y ahora voy a definir el rango del criterio número 1. El criterio número 1, voy a seleccionar el rango de las categorías porque mi primer criterio o condición es que pertenezca a la categoría B. Entonces selecciono el rango del criterio, separo con coma y el criterio lo voy a definir entre comillas dobles. Entonces Shift y el número 2 del teclado alfanumérico, defino el criterio, cierro comillas y coma para separarlo. Ahora, si estuviéramos usando la función sumar.si, ya tendríamos que concluir nuestra función porque solo permite utilizar una condición. En este caso, como yo necesito que me compare parámetros de dos condiciones, lo que voy a hacer es que ya que definí el rango de suma, el primer rango de criterio y el primer criterio, ahora puedo seleccionar otro rango de criterio y posteriormente definir otra condición. Mi segundo rango de criterio van a ser las categorías 2, donde están las tiendas. Y la condición, abrimos comillas para escribir la condición o el criterio, es que sea de la tienda E. Tienda E. Cerramos comillas. Y ya tengo mis dos rangos de criterio y los dos criterios o condiciones definidos. Bastaría con cerrar paréntesis. ¿Qué estoy haciendo entonces? Estoy abriendo una fórmula, llamo a la función sumar si conjunto para sumar con múltiples condiciones, selecciono el rango donde están los datos que se van a sumar, en este caso los totales, y luego empiezo a declarar primero el rango y luego la condición.
el rango donde se va a buscar esa condición. El primer rango era la categoría número 1 y la condición era que fuera la categoría B. Y posteriormente el rango del criterio número 2, que eran las tiendas, y el criterio o condición era que fueran de la tienda E. Ahora, el resultado obtenido, presionamos Enter, es la suma de los datos que pertenecen a la categoría E, a la categoría B, perdón, y a la tienda E. Entonces tengo 320 y 250, obteniendo una suma total de 570 como resultado. Y es de manera muy simple cómo utilizar la función suma y sus variantes lógicas para una condición y múltiples condiciones. Ahora, ya que aprendimos sobre la estructura de las funciones y cómo utilizarlas, vamos a verlo en un ejemplo práctico. Vamos a comenzar con sumar con una condición, entonces utilizando la función sumar.si. En este caso tenemos una tabla de productos de compra, entonces tenemos los productos, la categoría a la que pertenecen, la cantidad que se ha comprado, el valor de la unidad en que se ha comprado, el precio por unidad y el total de la compra. Lo que se nos solicita es obtener la suma de los totales por categoría para la categoría de vegetales, la categoría de lácteos, la categoría de carne y la categoría de marisco, para poder ver cuánto he gastado en esta compra en cada una de estas categorías, cuánto gasté en vegetales, cuánto gasté en lácteos, cuánto gasté en carne y cuánto gasté en marisco. En este caso, como es una suma con una condición, puedo utilizar la función sumar.si. Iniciamos con el signo igual, luego el nombre de la función y primero el rango del criterio, serían las categorías. Aquí hay algo importante, separamos con coma, y es que el criterio en la tablita que yo estoy utilizando de referencia está escrito en mayúsculas. En este caso puede que la función encuentre algún error o genere algún conflicto, porque el dato al que yo estoy haciendo referencia tiene que estar escrito justo como está escrito en la tabla original o en el rango de datos al que yo estoy referenciando, o sea, mi rango de criterios. En este caso, vegetales solo contiene la inicial mayúscula. Vegetales, muy bien. Y cerramos comillas. También hay que respetar cómo está escrita la palabra. Yo no puedo escribir vegetal porque entonces no me va a encontrar coincidencias dentro de mi rango de criterio. Tenemos que escribir la palabra tal y como está en la tabla a la que estamos haciendo referencia. En este caso, esta tabla dentro de las categorías está escrito vegetales. Lo escribimos de igual forma en el criterio y ahora separamos con coma y finalmente vamos a asignarle el rango de suma. Entonces sería el total de la compra. Muy bien, cerramos paréntesis y ya obtenemos el total de la suma. Ahora para lácteos, igual la función sumar.si. Presionamos Tab para autocompletar y de nuevo el rango de las categorías, el criterio entre comillas, en este caso el criterio es que sean lácteos, cerramos las comillas y separamos con coma y finalmente pasamos el criterio que contiene los datos a sumar. Muy bien, continuamos con el siguiente. Sumar.si, el rango de los criterios, el criterio entre comillas, en este caso es carne, cerramos comillas, separamos y el dato del total, el rango donde están los datos totalizados. Ahora bien, el último serían mariscos, igual la función sumar si,
el rango de las categorías, que es el rango de los criterios, el criterio de búsqueda, bien, aquí lo vamos a colocar así para ver el ejemplo, mariscos. Cerramos comillas y finalmente el rango con los totales para que realice la suma. Y el resultado es 0. ¿Por qué el resultado es 0 si yo aquí claramente tengo productos en la categoría de mariscos? Lo que sucede es que cuando yo hice la referencia, si vamos aquí a la barra de fórmulas, mi criterio está mal escrito. Yo escribí mariscos y en la tabla tengo referenciado con la palabra marisco. Entonces, si lo escribo correctamente, al presionar Enter, ya me realiza el cálculo porque sí pudo encontrar esas coincidencias dentro de mi rango de criterios y pudo realizar el cálculo de la suma. Aquí simplemente asignamos el formato de moneda con el dólar y ya tendríamos nuestro resultado. Ahora bien, vamos a realizar un ejemplo bastante similar con la función sumar si conjunto. En este caso vamos a tener dos categorías de datos para hacer la referencia. La primera categoría va a ser la categoría del producto en sí, ya sean vegetales, lácteos o mariscos, y la segunda categoría o la segunda condición va a ser la tienda en la que podemos obtener este producto, la tienda o origen. Y igual la suma sería el total de la compra. Entonces, iniciamos con el signo igual. Luego el nombre de nuestra función, en este caso es sumar si conjunto, y cambia un poco el orden de los argumentos. En este caso el primero va a ser el rango a sumar, sería el total de la compra. Luego el primer rango del primer criterio era la categoría de los productos. Seleccionamos todas las categorías y ahora vamos a seleccionar, podemos ir viéndolo en la barra de fórmulas si ya no aparece aquí, aunque lo va a ir realizando saltos de línea para así mostrarnos toda la fórmula. Y ahora el criterio de los datos. El primer criterio es que sean vegetales, entre comillas, escrito como está en nuestro rango de datos referenciados. Separamos, cerramos comillas, separamos con coma, y ahora el segundo rango de condición, o el segundo rango de criterio, en este caso el criterio de la categoría 2, es que sea la tienda o el origen de donde obtuvimos o realizamos esa compra. Entonces seleccionamos la categoría tienda y entre comillas definimos el criterio, que el primer criterio es que lo hayamos comprado en la tienda Amaya. Tienda Amaya. Tiene que estar escrito en mayúscula porque así está en nuestra tabla. Tienda Amaya, cerramos comillas y cerramos paréntesis y ya tenemos el signo igual, el nombre correcto de nuestra función, le pasamos el rango de suma, luego el rango del primer criterio que es la categoría, el criterio es que sean vegetales, el rango del segundo criterio que es la tienda, y el criterio que es que sean de la tienda Amaya. Quizá mal escrito, no nos va a encontrar coincidente. Es tienda y solo las iniciales en mayúscula. Amaya. Muy bien, presionamos Enter y ya obtenemos el valor de la suma. Aquí podemos seleccionar todo el rango y ya aplicar el formato de moneda desde el inicio. Vamos a continuar con el ejercicio y luego podemos realizar algunas comparaciones para ver si estamos aplicando correctamente la función. Entonces, signo igual, el nombre de la función, sumar si conjunto, el rango a sumar, el rango del primer criterio. El primer criterio es que sigan siendo vegetales. Ahora el rango del segundo criterio, y en este caso es que sea mercado.
cerramos comillas y cerramos paréntesis y obtenemos el resultado de la suma. Muy bien, continuemos con los lácteos entregados a domicilio. Sumar si conjunto, el rango a sumar, la primera categoría del criterio, y el criterio es que sea lácteos. Muy bien, cerramos comillas, separamos con coma, segundo rango de criterio, y el criterio es que sea entrega a domicilio. Muy bien, cerramos paréntesis y obtenemos el resultado. Y ahora los lácteos que compramos en la tienda Amaya. Igual, sumar si conjunto, el rango de datos a sumar, el primer rango de criterio. El criterio es que sean lácteos. Segundo rango de criterios. Y el criterio es que lo hayamos obtenido en la tienda Amaya. Cerramos comillas y paréntesis. Muy bien. Y finalmente los mariscos obtenidos en la pescadería. Muy bien. Y aquí podemos ver, por ejemplo, si realizamos una suma simple de los datos obtenidos de los mariscos en la pescadería, y obtenemos como resultado 108.89, que es el mismo valor que obtuvimos utilizando la función sumar si conjunto y aplicando un doble criterio de búsqueda para pasarle todos los datos del total y que nos sume solo los datos que coincidan con ambos criterios. Entonces aquí tenemos el resultado. Bien, esa es la forma en la que podemos utilizar funciones en Excel y cómo utilizar la función si y sus variantes lógicas de la función sumar, que serían la función sumar.si y sumar.si conjunto. Hay otras funciones que también tienen esta variante, como por ejemplo la función promedio, y lo veremos en clases posteriores. Esto sería todo por esta clase y recuerden que tienen el material teórico en la guía y también unas prácticas.